La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Recalculando la vida. Hay momentos donde la vida se desordena a causa de malas decisiones, malas compañías o pérdida de prioridades. En ese momento necesitamos una intervención de Dios para recalcular la vida. Bienvenidos a Conectados con la Palabra, seguimos con los reyes de Israel. Hoy es nuestro quinto programa sobre el rey Ezequías. Ya es toda una serie la vida del rey Ezequías y el título del programa es Recalculando la vida. Con la llegada de los GPS nos cambió la manera de conducir. Antes llegábamos a una ciudad y pedíamos un mapa, preguntábamos a las personas cómo llegar. Hoy, a través de los dispositivos de navegación que tienen los carros, los automóviles y los que tenemos en nuestros celulares, nos indican cuando hay que recalcular la senda, ¿no? Y hay una voz que nos dice cuando nos pasamos del lugar, recalculando. Bueno, pensando en esa idea, para muchos de nosotros que hemos perdido prioridades, se nos ha desordenado la vida, hemos perdido el rumbo, hoy nuestro tema a través de Ezequías es recalculando la vida. Y debo decirles que hoy vamos a ver cómo Dios interviene soberanamente en la vida del rey Ezequías para ayudarle a recalcular la vida. Y en él vamos a ver nuestra propia vida reflejada como un espejo en aquellas cosas que tenemos que recalcular. Quiero decirles, para los que no han escuchado los otros programas, que venimos hablando de este rey Ezequías que, según el libro de Crónicas, fue el rey que estuvo en el techo de la monarquía. Y cuando digo techo me refiero al punto más alto, al rey que más influyó. Ezequías fue un rey extraordinario. Accedió al trono a los 25 años, con lo cual, una vez más les digo a todos los jóvenes que me escuchan, la juventud no es un problema, es una gigantesca oportunidad para que Dios nos pueda usar. Este joven llegó a los 25 y reinó 29. Fue rey, fue estadista, fue pastor, fue intercesor, fue un gran influenciador, fue un extraordinario emprendedor y sin embargo, como todos nosotros, necesitaba recalcular la vida. ¿Cuál fue la herramienta que Dios utilizó para recalcular la vida de Ezequías? Bueno, fue un profeta contemporáneo de él, que fue el profeta Isaías, hijo de Amós. Ya en el capítulo 32, versículo 20 del segundo libro de Crónicas, Ezequías e Isaías oran juntos y claman a Jehová, y Dios lo escucha y destruyen al ejército asirio. Así que no era Isaías un desconocido para Ezequías, ni mucho menos. Y precisamente hoy no vamos a leer ni Segunda Crónicas, ni el libro de Segunda Reyes, sino vamos a leer al profeta contemporáneo, a Isaías, en el capítulo 38, en los versículos 1 al 9, y allí nos va a salir el tema recalculando la vida. Dice Isaías capítulo 38, versículo 1, que en aquellos días el rey Ezequías se enfermó de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa. Aquí está nuestra frase: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes, ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, que he hecho todo lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí yo añado tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y esto te será por señal de parte del Señor, que Jehová hará esto que te ha dicho: he aquí, haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol
en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Repetimos el versículo 1, vino el profeta y le dijo, ordena tu casa. Miren, Ezequías había hecho una gigantesca obra en Israel. Era un potentado en la tierra, era un favorito en el cielo. Tenía 40 años cuando Isaías viene y le anuncia la muerte. Yo me imagino el shock que habrá sido para la vida de este hombre. En primer lugar, porque no tenía descendencia y necesitaba tener descendencia para seguir con la monarquía. En segundo lugar, porque tenía que resolver algunas cuestiones de la frontera norte. Además, había parte de su trabajo que estaba inconcluso. Siente de parte de Dios que si Dios no cambiaba esto, no tenía alternativa de vida. Y este impacto, en medio de una gran victoria con los asirios, requería, para ordenar su vida, en primer lugar una intervención de Dios, y ocurrió. Pero también debo decirle que cuando él ora y le pide al Señor que le sane, que lo escuche, y Dios le concede 15 años más, esto fue una bendición para Ezequías, pero también fue una cuenta regresiva. El reloj empezaba a marchar, le quedaban 15 años para hacer todo aquello que correspondía, y para esto tenía que recalcular la vida. Pero además era una tremenda oportunidad de parte de Dios para una vida que estaba terminada. Es como que Dios le daba un tercer tiempo para que pueda vivir y hacer aquello que honraba a Dios. Por eso hablamos de recalcular la vida. Y yo veo aquí 3 áreas bien concretas en las cuales Ezequías tiene que recalcular la vida después de este ordena tu casa, después de este anuncio de la muerte, después de la oración del rey Ezequías y después de la chance que Dios le da con 15 años más de vida. Y entonces aquí hay 3 áreas en las cuales tenemos que recalcular la vida. Número 1, en el rumbo de nuestra vida. Número 2, en los recursos que administramos. Y número 3, en los resultados que tenemos para Dios. En primer lugar, necesitamos recalcular el rumbo de la vida. El versículo 2 que hemos leído dice que cuando Dios, por medio del profeta Isaías, le dice, ordena tu casa porque vas a morir, dice que Ezequías volvió su rostro a la pared y oró. Un autor dice, volvió su rostro de los que le rodeaban en el lecho y miró a la pared para concentrar sus pensamientos en Dios y para tener comunión privada con su Creador. En realidad las camas de oriente se colocaban a lo largo de las paredes de los aposentos. Él volvió el rostro dando la espalda a los espectadores para poder recoger sus pensamientos hacia Dios y orar. En realidad lo que Ezequías estaba haciendo es, Señor, el rumbo de lo que me queda está en tus manos. Puede ser un rumbo de 1 hora, de 1 minuto, de 1 día o de 15 años. Y Dios le dio 15 años. ¿Sabes? Al momento de orar el único rumbo era la muerte. ¿A quién podía acudir? Solo a Dios. Solo Dios trae respuestas cuando la vida está desordenada, sin rumbo y en crisis. Probablemente me estén escuchando personas que necesitan cambiar el rumbo de su vida. Jóvenes que han perdido el rumbo, que la vida se ha ido tras el mundo, las pasiones, que han abandonado los propósitos de Dios y entienden que necesitan un cambio. Déjame decirte, ni un anuncio de muerte ni una tormenta te cambia. Lo que te cambia es el Dios que produce la tormenta y el Dios que produce el anuncio. En Hechos capítulo 7, versículo 25, está el relato del apóstol Pablo, ya apóstol en cadenas, enfilado hacia Roma para dar testimonio a las autoridades. Y cuando iba preso en el barco, una tormenta se desata, finalmente terminan naufragando en la isla de Malta. Pero previo al naufragio, el capítulo 27, versículo 25, en un momento de desesperación, que todos piensan que van a morir, que no quieren comer más, que entienden que van a morir todos en medio de la tormenta, Dios habla al corazón de Pablo y Pablo se pone en pie y dice, tengan buen ánimo, Hechos 27, 25, porque yo confío en Dios. Quiero decirte que estas palabras no eran en medio de una fiesta,
no eran en medio de una experiencia victoriosa, era en medio de una tormenta en la cual lo más seguro es que todos morían ahogados. Y por parte de Dios, Él dice, tengan ánimo porque yo confío en Dios. Perdimos el rumbo, confiemos en Dios. Perdimos el rumbo, acudimos a Dios. Estamos en tormenta, acudimos al Señor. Él es el rumbo en medio de la tormenta. Por eso podemos decir que Dios es nuestro refugio en medio del turbión. El Salmo 37, versículo 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Miran, si vamos a recalcular la vida y el rumbo, no tenemos otra manera que apelando a Dios, el único que puede corregir el rumbo. Santiago en capítulo 1, versículo 13 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Las aflicciones nos llevan a nuestras Biblias. Las aflicciones nos llevan a doblar las rodillas en oración. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró en medio de la angustia. Si alguien va a corregir el rumbo de mi vida, no son estos que me están visitando, es Dios, y buscó la presencia del Señor. Esto era algo común en la vida del rey Ezequías. Cuando tenía salud, subió a la casa de Dios a orar. Capítulo 38, versículo 1. Pero cuando se puso enfermo, volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. De espaldas a las personas, de espaldas al mundo, buscó al Señor. Este domingo, en medio del culto, una jovencita cantó una hermosa canción. El coro dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Querido mío, si has perdido el rumbo en el patio de Caifás de tu vida y le has fallado al Señor, fija tus ojos en Cristo, el único que puede dar rumbo a tu vida. Si estás en medio del naufragio de una tormenta, sientes que naufraga tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, fija tus ojos en Cristo y vas a confiar como Pablo en el Señor. Es el tiempo donde para recuperar el rumbo necesitamos fijar nuestros ojos en el Señor. La primera área para recalcular la vida es, sin duda, el rumbo de nuestra vida. En segundo lugar, la segunda área a la cual tenemos que recalcular la vida son los recursos. En el versículo 1, el profeta Isaías le dice de parte de Dios, ordena tu casa. ¿Qué significaba esta frase para Ezequías? Bueno, significaba que tenía que hacer arreglos tocante a la sucesión del trono, porque no tenía hijos, tenía que habilitar y arreglar otros asuntos, las fronteras, cuestiones de administración. Sin duda comenzaba una cuenta regresiva que requería una administración sabia. Imagínese si el mismo Señor diría, dentro de 15 años vas a morir, y empieza la cuenta regresiva. Así que el desperdicio de los recursos se tiene que convertir en una buena administración. Así que la pérdida del tiempo tiene que recalcular la vida para invertirlo correctamente. Miren, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pedro dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que está queriendo decir aquí Pedro es, querido mío, todos administramos recursos, tiempo, dones, talento, dinero, capacidades, el cuerpo, todo es de Dios. Y lo que hacemos nosotros es administrarlo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esos recursos? ¿Cuál es la señal de nuestra administración? El ordena tu casa para Ezequías es un ordena tu casa para nosotros. El ordena tu casa para Ezequías es recalcular la vida. ¿Cómo estamos manejando nuestros recursos? Un papá hablaba con su hijo en una charla cuando éste ya estaba en el tiempo de la mayoría y de edad y le dijo, hijo, yo ya te enseñé todo lo que te tenía que enseñar. Te he mostrado con mamá lo que es una vida de deseo de honrar a Dios. Tenés salud, juventud, capacidades, inteligencias. Necesitas entender que llegó la hora de recalcular tu vida y tus recursos.
¿Qué estás haciendo con tus capacidades para el Señor? Ezequías fue un gran administrador, miró su mayordomía y recalculó. Recalcular en recursos es preguntarse qué estamos haciendo con ellos. Es aquella parábola de los talentos que Jesús enseñó en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, cuando allí está diciendo que uno de ellos, el último, enterró el talento. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tomar la palita y desenterrar recursos que hemos enterrado por orgullos, por rebeldías, por una mala administración, por desidia? ¿Sabes? Este es un tiempo para decir qué recursos tengo para Dios, porque la vida pasa y cuando la vida pasa lo único que queda es lo que hicimos por Cristo. Yo veo cristianos que están preocupados en sus recursos materiales, en progresar económicamente. No tienen tiempo para Dios. Nada se van a llevar a la eternidad. Muchas de las grandes casas que construyen cristianos se la van a dejar al anticristo cuando Cristo venga. Sí, se la van a dejar al anticristo cuando Cristo venga. Es un tiempo, miren, un predicador decía, a veces la vida es como cuando nos queremos ir de vacaciones y no entra todo en el baúl del auto. Y levantamos la puerta trasera y empujamos y no hay caso. ¿Saben qué hay que hacer? Hay que sacar todas las cosas, sacar todas las maletas, todas las cosas que pusimos, recalcular el espacio y ver cómo administramos los recursos. Esto es lo que tenemos que hacer en este tiempo para recalcular la vida. Ya que hablamos de canciones, una vieja canción decía, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Da lo mejor de tus fuerzas, que va contigo el Señor. ¿Sabes? Cuando uno recalcula los recursos, se da cuenta que hay tiempo que está perdiendo y no lo pierde más. Se da cuenta que sus ofrendas no son las correctas y le estoy robando a Dios y empiezo a dar lo que es de Dios. Empiezo a invertir mi vida en aquellas cosas que son eternas. Dejo de pensar solo en mí mismo y pienso en los que se pierden, en las personas que tienen que ser discipuladas. Los recursos se orientan hacia las cosas eternas. Miren, un querido hermano era gerente de una compañía multinacional y llegaba a la compañía donde él trabajaba y llegaba con una camioneta 0 kilómetros. Solo tenía que bajarse y empleados venían y le hacían el mantenimiento y se la lavaban. Llegaba a su oficina, viajaba en diferentes capitales del mundo, tenía un puesto con un altísimo salario. Pero en el fondo de su vida sentía que sus recursos no estaban siendo empleados para Dios. Notablemente este profesional es hijo de misioneros y sentía que su vida se perdía en cosas que no eran trascendentes. Así que poco a poco Dios fue trabajando en su corazón, recalculó con sus recursos y finalmente un día se presentó ante el directorio de la multinacional y le dijo, renuncio. Lo primero que le dijeron es, ¿cuánto te ofreció la competencia? ¿Qué empresa te está ofreciendo más dinero? Nosotros te lo duplicamos. Y él le dijo, no, nadie me ha ofrecido dinero, renuncio. Luego le dijeron, ¿dónde quieres ir a vivir? ¿San Pablo, Brasil? ¿Quieres ir a Centroamérica? ¿Quieres vivir en la capital de Argentina? ¿Te quieres ir a los Estados Unidos? Donde tú quieras. Es una persona muy valiosa. Nosotros te mandamos. No, ustedes no entienden. Renuncio porque me voy a dedicar a otra cosa. ¿Y a qué te vas a dedicar? A servir a Dios. Voy a ser presidente de sociedades bíblicas, donde voy a dedicar mi vida y mi tiempo para propagar la palabra de Dios. Por supuesto no lo entendían. Pero ¿quién puede contra Dios? Y ya no tiene gente que le atiende la camioneta y no tiene el salario, pero es una herramienta gloriosa que Dios utiliza para las grandes cosas de Dios. ¿Sabes, querido mío? Cuando hay que recalcular la vida como Ezequías, no solamente hay que recalcular el rumbo, también los recursos. Este es un tiempo donde Dios te está llamando a recalcular tus recursos para Dios. Hablamos de rumbo, hablamos de recursos. Versículos 7 al 8, hablamos de resultados. Cuando uno recalcula la vida, tiene que ver si tiene las manos llenas o vacías para Dios. Los versículos 7 y 8 dice, libraré esta ciudad de la mano del rey de Asiria
Y esto te será por señal: haré volver la sombra 10 grados atrás. Esto fue una señal tremenda en la vida de Ezequías, que no solamente la promesa de Dios para los 15 años era real, no solamente la victoria sobre el rey de Asiria también iba a ser real, sino que el Dios que le decía esto era el Dios que iba a seguir estos 15 años bendiciendo los resultados de su labor. Les he dicho, Ezequías fue estadista, fue rey, fue influenciador, fue intercesor, fue un hombre extraordinario que trajo un avivamiento tremendo a la nación. De hecho, abrió las puertas del templo que había cerrado su padre Acaz. Dios conocía al siervo Ezequías. Le prometió no solo que se iba a recuperar de su enfermedad, sino que vería la prosperidad de Jerusalén. Y Jerusalén y toda la obra sería libertada del asirio y amparada por Jehová. Dice a Jehová, a esta ciudad dice Jehová, yo la ampararé. Miren, Dios le había dado a Ezequías repetidas seguridades, pero por si fuera poco, le daba una señal sobrenatural. Haré volver atrás 10 grados la sombra que había descendido en el reloj de su padre Acaz. Esto está en el versículo 8. Miren, el sol es un fiel medidor del tiempo. Y el Dios que había echado a andar el reloj es el Dios que puede retrasarlo cuando le plazca. Porque Él es el Padre de las luminarias, como dice Santiago, el Padre de las luces. Ese Dios que es el dueño del día, de la noche, es el Dios del cual dependen todos los resultados. Y es ese Dios que daría resultados positivos los próximos 15 años. Y Ezequías, en la cuenta regresiva, tenía que saber que todo lo que hacía tenía que ser para Dios y para la gloria de Dios. Miren, estoy haciendo mi devocional en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 3, es un capítulo, entre otras tantas cosas, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, es un capítulo de resultados. Y en los versículos 7 al 8 del capítulo 3 dice, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios es el que da el crecimiento. Y luego dice que cada uno recibirá su propia recompensa. Así que lo que Pablo está diciendo es, señores, los resultados no es del que planta, no es de Apolos, no es de Pablo, sino de Dios que da el crecimiento. Nuestra misión es sembrar, es trabajar, es predicar y es confiar que los resultados son de Dios y para Él. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando uno invierte la vida en resultados que no son espirituales. Yo veo cristianos empeñando la vida para lograr resultados económicos y en la cuenta de Dios tienen todo en rojo en contra. Veo jóvenes empeñados en invertir la juventud, en deportes, en música, en pasarla bien y tienen las manos vacías para el Señor. ¿Qué resultados estamos teniendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para que haya resultados que trasciendan esta vida y que tengan que ver con la gloria del Señor? Empecé muy jovencito a servir al Señor, era apenas un adolescente, y íbamos a una casa donde un hermano abría su garage y allí hacíamos una hora feliz. Aquí en mi país le llamamos horas felices los encuentros para niños, donde buscamos los niños en los barrios, los traemos, les damos canciones, también le compartimos algo para comer y les enseñamos la palabra de Dios y le predicamos el Evangelio. Este querido hermano Santiago había abierto su casa, pero había perdido su juventud. Una y otra vez me decía, viéndome joven, Gustavo querido, he perdido los mejores años de mi vida. Volví al Señor de grande, me aparté a los 17 años, me fui al mundo y no tuve resultados para Dios. ¿Cuántos jóvenes me están escuchando en este tiempo que están lejos de Dios, que están perdiendo los mejores años de su vida y que tienen las manos vacías para el Señor? ¿Sabes? Si tus manos están vacías, tenés que recalcular la vida, tenés que volver al Señor para que tengas resultados que trasciendan esta vida, para que puedas compartirle el Evangelio a un joven, llevar a un niño a los pies de Cristo, predicar la palabra, ayudar a los que sufren, discipular a alguien. Claro, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor.
Ezequías es confrontado por el profeta. Dios le da una nueva chance, una nueva oportunidad y recalcula la vida en el rumbo, en los recursos y en los resultados. ¿En cuál de estas tres áreas necesitamos como cristianos recalcular la vida? Miren el versículo 17 que no hemos leído. Ezequías dice, después que Dios le contestó: He aquí amargura grande me sobrevino en paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Sabes qué estaba haciendo Ezequías? Estaba agradeciendo porque pudo recalcular su vida, porque experimentó el perdón de todos sus pecados por parte de Dios. ¿Sabes? La mayor bendición es recalcular la vida hacia la cruz. Recuerdo que cuando fui a visitar a un enfermo, llegué al sanatorio y ya le habían dado de alta, y al lado había un ancianito que no conocía a Cristo como Salvador. Le pregunté cómo estaba y me dijo: me dicen que estoy a punto de morir y no sé qué va a pasar con mi vida. Se aferraba a un Nuevo Testamento que le habían regalado, lo ponía debajo de la almohada y creía que eso le podía salvar. Y yo le dije: querido mío, no es ese cuero con papel que le va a salvar, es el contenido de las palabras que están en ese libro. Y recibió a Cristo como Salvador. Le quedaba muy poco de la vida, pero ahora tenía esperanza en el cielo. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, como Ezequías podés decir: Dios puede echar tras sus espaldas todos mis pecados, y para eso hay que venir a la cruz. Por eso quiero invitarte allí donde estás. Los que somos de Cristo, recalculemos la vida. Y si tú nunca le pediste perdón al Señor, con una sencilla oración decile en este tiempo: Señor, perdona mis pecados. Recalculo toda mi vida. Señor, ven a mi corazón. Te acepto como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.